Muy buenas tardes. Nuestro proyecto va basado hacia el filtrado de una señal de audio a través de la transformada de Fourier en la plataforma MATLAB. Como objetivo general tenemos filtrar un audio en MATLAB con la ayuda de la transformada de Fourier. Objetivos específicos. A partir de eso hicimos 5, que es generar la gráfica de la señal de audio en MATLAB para analizar su espectro, obtener la gráfica de frecuencia y potencia de la señal de audio y luego de aplicarle la transformada rápida de Fourier. El tercero es determinar cuáles son las frecuencias y determinar cuáles son las frecuencias de ruido a eliminar. Cuarto, diseñar un filtro para eliminar las frecuencias de ruido. Quinto, hacer el filtro de la señal original y obtener la gráfica de las frecuencias resultantes, teniendo en cuenta que no afecta la calidad de nuestro audio. Como podemos darnos cuenta, aquí en la plataforma MATLAB, lo que hicimos en primera instancia fue audio original, y por ende lo que hicimos es, para detallar, lo graficamos en la función de MATLAB. Después lo que hicimos fue aplicar la transformada de Fourier rápida y por ende graficamos magnitud y fase. Bueno, estas dos son las gráficas de magnitud y fase de nuestra señal. Nos podemos dar cuenta aquí en la magnitud, que es la que vamos a utilizar para el análisis. Si acercamos, que vemos que las señales de ruido empiezan más o menos de 500 Hz hacia arriba. Entonces vamos a aplicar un filtro al definir esto, que nos filtre esas señales, que nos las suprima, para que nuestra señal tenga una, o sea, que el ruido se nos desaparezca. Para lo siguiente, lo que hacemos es graficar, o sea, crear una función donde tengamos el tamaño de la señal. Después, lo que hacemos es el tamaño de la señal, hacerla para que nos dé unas frecuencias, un vector de frecuencia, y lo que hacemos acá es obtener la potencia de la señal. En la figura 4 graficamos estas dos cosas, lo que es la potencia y las frecuencias. Entonces nos vamos a dar cuenta acá en la figura, si acercamos, que tenemos la potencia en el eje Y y las frecuencias en el eje X. Entonces estamos dándonos cuenta que la potencia de la señal se concentra de 0 a más o menos 600 Hz, y que de allí para allá, estas de acá ya son el ruido que tenemos en la señal incluido y el que deseamos eliminar. Para lo siguiente, lo que hacemos es obtener una gráfica de potencia y frecuencia respecto también con la magnitud, que es esta. Aquí nos podemos dar cuenta que tenemos la magnitud y acá tenemos las frecuencias ya normalizadas para este caso, igual en este. Entonces aquí hacemos un estudio y podemos verificar cuáles son las frecuencias o cuál sería la frecuencia de corte que vamos a filtrar. Entonces, para lo siguiente, después de eso, creamos la señal a filtrar, que es esta, en donde ya tenemos solamente una parte, porque en la anterior, en la magnitud, teníamos acá otra, pero es el espejo. Entonces, en esta ya tenemos la señal que deseamos graficar exactamente. De lo siguiente, ya de esta gráfica, se hace un análisis más exhaustivo y más cercano de dónde se encuentra el ruido de la señal. Entonces podemos observar que el ruido empieza más o menos, para nuestro caso, de 650 Hz hacia adelante, y lo que necesitamos es eliminar toda esta parte de aquí. Para lo siguiente, lo que se hace es aplicar una función de Buder. Aquí lo que hicimos es que la frecuencia de corte va a ser en 650 Hz. Definimos que la función de Buder sea un filtro pasa-bajas, que nos deje pasar las frecuencias bajas menores a 650 y las demás magnitud no las suprima. Entonces aquí lo que hacemos es crear la función, creando una matriz diferente con la función, y aquí lo que tenemos es el grado del filtro. En este caso analizamos minuciosamente cuál sería el filtro más adecuado que se nos acercaría para suprimir las frecuencias de ruido. Haciendo algunas pruebas nos dimos cuenta que el filtro 10
Es una gran opción ya que ofrece una pendiente en el filtro donde nos va a eliminar frecuencias que no deseamos, pero también nos va a dejar algunas que es de la señal original, pero que son un poco más altas. Y lo que obtenemos es en la figura 6, es esta. Entonces, después lo que hacemos es crear una función donde vamos a crear el filtro como tal. Entonces, nuestra R es igual al filtro, que va a ser un pasabajas, de la matriz por la señal original, que es X. Entonces, lo que después hacemos es crear una función donde apliquemos la transformada rápida de Fourier ya al filtro y obtenemos lo que es nuestra señal ya filtrada, la cual nos va a dar lo que queremos obtener es el valor absoluto y las frecuencias también. Entonces, esta señal ya vamos a ver que en ella nos damos cuenta más o menos que el filtro nos está funcionando. Si teníamos un acuerdo, si nos remitimos, decíamos que el filtro después de 600 nos iba a empezar a filtrar. Aquí está, ya está filtrando. Las señales que seguían para acá, que eran el ruido, ya están eliminadas, ya son ceros. Entonces ya no tenemos el ruido. Aquí tenemos un poco, es por el grado del filtro, del Buder, de la función. Entonces se podría aplicar un poco más, pero tendría que evaluarse las frecuencias a las cuales nosotros querramos filtrar. Entonces, sería un análisis más exhaustivo para esa parte. Otra opción es segmentar el tiempo de la señal y así filtraríamos por segmentos dependiendo de estos, de las cantidades de frecuencias que se encuentren en un segmento. En este caso cogimos todo el segmento en un solo sin delimitar la señal y por eso nos da estos resultados. Eso sería por parte del desarrollo del código y los resultados en las gráficas. Algo para tener en cuenta y para concluir es que para hacer un filtro muy detallado y eliminar un ruido de frecuencias, hay que ser muy tedioso al momento de evaluar dichas frecuencias, ya que si no evaluamos correspondiente al intervalo en el cual se encuentra el ruido exacto, automáticamente vamos a modificar el audio por completo. En ocasiones puede alterar el sonido original hasta el punto de que le puede básicamente eliminar totalmente y no se escucharía prácticamente nada. O en ocasiones se puede escuchar un zumbido que pues no haríamos nada respecto a la eliminación de nuestro ruido correspondiente. Esto pues con ayuda de la investigación que realizamos a partir de un filtro de Butterworth fue el que nos permitió ayudar a modificar un poco y conocer las frecuencias en las cuales se puede eliminar un ruido y tener un audio totalmente conforme a lo que se requiere. También nos gustaría, por debidos al componente del computador, no podemos hacerles escuchar en ese momento el audio eficientemente, pero se los vamos a poner al final los resultados como se quedó implementándolo en la gráfica. Eso sería básicamente nuestro proyecto de señales y sistemas de sexto semestre de Ingeniería Electrónica. Muchas Como gracias. dijo mi compañero, una de las conclusiones más importantes de esto es que debe ser uno bien cuidadoso al momento de filtrar una señal y tener una experiencia bastante amplia en el momento de que para filtrar una señal eficazmente y que ésta afecte la calidad del audio, deberá de segmentarse la señal totalmente y analizar las frecuencias por segmentos. Entonces se debería de diseñar un filtro por cada segmento dependiendo de las señales que en él se encuentren. Para este caso nosotros generalizamos la señal una sola y hicimos una sola frecuencia de corte. Entonces por eso es que tenemos en nuestra señal de audio resultante ya filtrada una baja calidad del audio o perjudicamos, mejor dicho, el audio de ella. Esto sería todo por parte del proyecto de señales y sistemas